Entonces, entremos a la parte práctica. Empecemos por ChatGPT. ¿Okay? ChatGPT, primero, si usted no ha entrado a ChatGPT, usted entra como chatgpt.com. ¿Okay? Ese es el dominio de ChatGPT, chatgpt.com. Y es una interfase súper sencilla de usar. Como lo pueden ver, tiene un chat, o sea, es un chat, una ventana de chat, y usted habla con la herramienta. Ahora, hay unas consideraciones prácticas que tenemos que tener que les voy a leer aquí. ¿Cuál es la base de lo que hacemos en cualquier modelo de lenguaje? Lo que se llama el prompt. Esta es la palabra que se usa para decir indicación o solicitud. En español es eso, indicación o solicitud, pero lo usamos casi siempre, todo el mundo dice prompt. Entonces, ¿qué es un prompt? La indicación o la solicitud es lo que le pedimos a la inteligencia artificial. Okay, entonces, cuando yo digo un prompt, es una solicitud. Ahora, hay una base que les voy a leer acá, interesante, que no la escribí yo, lo propone una persona en la web que se llama Ana Carolina TZ, que a mí me gusta mucho y quiero que hagamos algunos ejercicios con esto. Entonces, y quiero que me los escriban ahí. Entonces, vamos a hacer ese primer formato de ChatGPT, que son esquemas de prompts. Entonces, en ese primer formato, eso que dice Tao es una forma, y aquí no lo tomen como una fórmula absolutamente de regla, es como una guía. ¿Okay? Ustedes después, cuando ya tienen experiencia, después ya no necesitan la guía y se van solos. Pero como para empezar, esto nos ayuda mucho. Digamos, si yo lo que quiero es generar un plan de contenido, empecemos ahí. Ese es mi objetivo. Yo quiero generar un plan de contenido. Y para generar ese plan de contenido voy a usar el formato Tao. ¿Cuál es el formato Tao? Primero, voy a definir la tarea, voy a indicar la acción y voy a aclarar el objetivo. Eso es Tao, tarea, acción y objetivo. En este caso, y quiero que lo hagamos juntos, ustedes me lo van a proponer por el chat. ¿Ok? Usando el formato Tao, vamos a hacer un prompt para ChatGPT que nos va a ayudar a generar un plan de contenido. Háganlo para y me lo ponen por ahí pensando en su negocio. ¿Cómo sería un plan de contenido para su negocio? Pero me lo van a usar con el formato Tao. Me van a definir cuál es la tarea, me van a indicar la acción, o sea, lo que quieren que haga el ChatGPT, y me van a decir cuál es el objetivo que tienen con eso, para que probemos. Entonces, vamos adelante y voy a empezar a leer las propuestas. Formato Tao, ¿ok? Ahí ahorita, vamos a dejar por ahorita las preguntas más genéricas, ¿ok? Para entrar en, les voy a volver a poner el formato Tao aquí, ¿ok? Entonces, ahí los valientes que quieran participar. Tarea, acción y objetivo. Lo que queremos es generar un plan de contenido para su negocio basado en el formato Tao, que es la tarea, la acción y el objetivo. Vamos a ver. Algunos, espero que estén redactando. No quiero que pierdan el miedo, ¿ok? Esto no es un examen, pero es muy importante, como les decía yo, que practiquemos, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Estoy esperando, veo que están como tímidos. Vamos a ver algún valiente que se tire a generarme el prompt para generar un plan de contenido de su negocio usando el formato Tao. ¿Ok? Ahí está. Aquí está, aquí hay varios. Ok, ya me hicieron la tarea. Dice Milena, crear una publicación para Día de Independencia. Tarea, elaborar un reel para Instagram. Ok, perfecto, pero lo quiero más amplio. Digamos que la tarea está bien, pero es un plan de contenido. Es más, entonces en este caso sería, usando crear una estrategia de Reels. Vamos para ver, una estrategia de Reels para el mes de septiembre, ¿ok? Si lo veo a plan de contenido, ¿ok? Vamos a ir así. Entonces lo voy a ir escribiendo acá, con esa primera parte. Esa es la tarea, ¿ok? Entonces lo vamos a escribir acá. Crear la tarea. Vean que me estoy ampliando, me estoy yendo más allá de una sola publicación. Estoy diciendo, crear una estrategia de Reels de Instagram para el mes de septiembre, ¿ok? ¿Cuál sería la acción? Ok, aquí hay otras. Crear un plan de contenido para aplicar en redes sociales para obtener mayores ventas de joyería contemporánea. Voy a usar eso, Rebeca, porque eso sería... bueno, aquí hay uno muy completo. Dice, crear
un artículo completo de 500 palabras sobre servicio de gestión empresarial y la palabra clave servicio de gestión empresarial incluye un título optimizado, una metadescripción. Bueno, voy a copiar Rebeca, porque usted se nota que usted ya tiene cierto conocimiento. Entonces usted se me está yendo un poquito más avanzada, pero voy a copiarla aquí porque me gusta su... Uy, nada más déjeme copiarlo aquí. Ok, lo que nos está planteando Rebeca acá es una tarea ya muy específica. Crear, vamos a tratar de copiarlo porque no me lo está copiando. Vamos a ver, crear. Y de hecho vamos a usar, perdón, me está costando copiar. Un favor, alguien del banco que me pueda copiar el prompt de Rebeca y me lo pone en WhatsApp, por favor. Porque me va a ser más fácil copiarlo de WhatsApp, lo que está haciendo Rebeca. Entonces, habíamos creado, y están muy bien los que están poniendo. Entonces, crear un plan de contenido para un mes que contenga reels y posts con el objetivo de que el consumidor vea lo fácil que es utilizar los marinadores. Vamos a usar eso, ¿ok? Entonces, es crear una estrategia de reels de Instagram para el mes de septiembre. Voy a poner aquí una acción usando el tema de independencia, con el objetivo de que las personas aprendan a usar los marinadores. Ok, para la persona que me escribió los marinadores, cuénteme un poco más de esos marinadores, por favor. Ok, y gracias por todos los que están colaborando ahí. Esas están muy bien. Varias de ellas están bien, pero tengo que agarrar una. Ok, muy bien, Roxy Madrigal. Aquí ya hay algunos muy buenos, pero quiero saber cómo. Para Marta, que no sé cómo usar el chat. Marta simplemente tendría que crear un usuario en ChatGPT y eso es todo. Y después solo es como hablar como en un chat. Así de sencillo. Si no han hecho eso, simplemente creen un usuario de ChatGPT en chatgpt.com, puede ser con su cuenta de Google y nos alcanzan acá donde estamos, porque es todo lo que hay que hacer. Se agrega antes de cocinar, perfecto. Entonces, a personas aprenden a usar los marinadores, especies que se agregan antes de cocinar. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer crear una estrategia de Reels de Instagram para el mes de septiembre usando el tema de independencia con el objetivo de que las personas aprendan a usar los marinadores, especies que se agregan antes de cocinar. Perfecto, lo voy a poner así y después lo voy corrigiendo. Entonces, vean, voy a irme así como lo escribí. Me voy a ir a ChatGPT, ¿ok? Lo voy a copy-paste así, crear una estrategia de Reels de Instagram para el mes de septiembre usando el tema de independencia con el objetivo de las personas que aprendan a usar de independencia, de Costa Rica, muy importante, con el tema de independencia de Costa Rica, ¿ok? Y le doy Enter. Y ChatGPT viene y me genera. Y dice, aquí te dejo una estrategia para los Reels de Instagram de septiembre enfocada en la independencia de Costa Rica y enseñar a las personas a usar marinadores. Me lo ordena por semana, porque yo se lo pedí para septiembre. Entonces, en la semana 1 me propone, Reel 1, presentación de los marinadores. Explica qué son los marinadores y por qué son importantes en la cocina. Usa imágenes de ingredientes frescos y ejemplos de recetas tradicionales costarricenses. Reel 2, marinadores clásicos de Costa Rica. Muestra las especies y hierbas tradicionales utilizadas en la cocina costarricense, relacionándolos con platos típicos de las fiestas patrias. Semana 2, marinadores en la cocina tica. Receta de gallo pinto con marinadores. Vean qué interesante. Yo no le mencioné nada al gallo pinto, pero le dije que era Costa Rica y él ya sabe que Costa Rica tiene gallo pinto. Entonces, paso a paso para preparar un buen gallo pinto, resaltando cómo los marinadores mejoran el sabor. Reel 4, adobando carnes para asado. Demuestra cómo marinar carnes típicas de un asado costarricense usando especias que son comunes en celebraciones patrias. Semana 3, marinadores para platos festivos. Marinadores para chifrijo. Nuevamente, no le mencioné chifrijo. Él ya sabe que si es Costa Rica, pues probablemente debería estar el chifrijo. Enseña a preparar el chifrijo con marinadores, resaltando cómo estos pueden transformar un plato tan icónico. Postre con un toque de especias. Comparte una receta de postre típico costarricense como el arroz con leche, añadiendo un toque y ahí vamos. Semana 4, la celebración de la independencia. Menú completo para el 15 de septiembre. Cómo preparar una cena de independencia. Me da consejos adicionales. Incluir música típica costarricense en los reels para crear un ambiente festivo.
Usar hashtags relacionados como Independencia CR, Cocina Tica o Marinadores CR. Interacción con la audiencia. Pide a tus seguidores que compartan sus propias recetas utilizando marinadores y destacarlas en tus historias. Esta estrategia te ayudará a conectar el tema de la independencia con el aprendizaje de técnicas culinarias, fomentando la participación y el orgullo nacional. Vean, esta es la belleza y la fortaleza de un modelo de lenguaje. El hecho de que, como es un cerebro, puede asumir un montón de cosas que yo no le dije de acuerdo a lo que le... Ahora, si yo quiero hacer esto todavía más específico, agrego más datos, y es una de las claves para usar un modelo de lenguaje. Añádale todos los detalles que usted quiera. No, esto no es un concurso de que esté bien escrito, o sea, tiene que estar bien escrito, pero lo que tiene que estar es claro, ¿ok? Ahora, hagamos un ejercicio. Voy a añadir voy a copiar este mismo prompt en los demás modelos de lenguaje. Lo voy a copiar en Gemini, ¿ok? El mismo. Y vamos a ver la diferencia y ustedes van a votar cuál fue de los 3 o de los 4 que vamos a usar, cuál va a ser el mejor, ¿ok? El mismo. Voy acá y le doy Submit. ChatGPT me lo presentó por semanas. Gemini me lo está presentando también por semana, pero me da calendario de contenido, semana 1, historia y significado de los marinados, marinado para carnes rojas, marinado para aves, marinados creativos. Es un poquito más corto, menos detalle, diría yo. ¿Ok? ¿Ves? O sea, siento que había mucho más detalle en ChatGPT, pero bueno, si a usted le gusta que sea más directo al punto, de repente le puede gustar más este. Y aquí están los consejos: música costarricense, me da otros hashtags, un call to action, colaboraciones, algunas ideas adicionales. ¿Ok?